Un millonario compró una vieja mansión, pero lo que encontró en el sótano cambió su vida para siempre. Sellos antiguos, sombras que se mueven solas y una advertencia escrita hace más de un siglo. La puerta no debe abrirse. Pero era demasiado tarde. Y ahora, el verdadero horror está por comenzar. Quédate hasta el final y descubre la verdad que jamás debió salir a la luz. El sol caía con pereza sobre el pequeño pueblo de San Isidro, tiñendo de naranja las fachadas desgastadas de las casas y proyectando sombras alargadas en las calles polvorientas. Alejandro Vargas, un hombre que había construido su fortuna comprando y vendiendo propiedades, descendía de su camioneta con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Ante él, la mansión se erguía como un gigante olvidado, cubierta por enredaderas y con ventanas oscurecidas por el tiempo. Los lugareños lo observaban desde la distancia, con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el temor. Un anciano sentado en la entrada de una tienda de abarrotes escupió al suelo y murmuró algo que Alejandro no alcanzó a entender. No le dio importancia. Estaba acostumbrado a las supersticiones de los pueblos pequeños. Su mente estaba enfocada en el negocio, en la posibilidad de restaurar aquella joya arquitectónica y revenderla por una suma considerable. Con un empujón, forzó la puerta principal, que se resistió antes de ceder con un crujido lúgubre. El aire denso del interior le golpeó el rostro con un aroma a humedad y abandono. Dio un paso adelante y sus botas levantaron un fino polvo que flotó en la luz que se filtraba por las grietas del techo. La mansión, a pesar de su evidente deterioro, conservaba una majestuosidad innegable. Un gran vestíbulo con una escalinata de madera crujiente dominaba el centro. Cuadros antiguos colgaban torcidos en las paredes, sus marcos cubiertos de telarañas. Era como si la casa estuviera esperando, conteniendo el aliento. Mientras exploraba, un sonido lejano le hizo detenerse en seco. Un susurro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sacudió la cabeza y siguió adelante. No se dejaría influenciar por la atmósfera opresiva del lugar. Esa noche, Alejandro decidió quedarse en la mansión. Instaló un catre en lo que parecía haber sido una biblioteca y encendió una linterna. Sus ojos recorrieron los estantes llenos de libros mohosos hasta que algo llamó su atención, un hueco en la pared, apenas visible en la penumbra. Al acercarse, descubrió que no era una imperfección en la construcción, sino una hendidura delgada, como si algo hubiera sido sellado allí. De pronto, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Alejandro contuvo la respiración. El sonido no se repitió, pero dejó en su mente la duda sembrada. Decidió ignorarlo. Mañana, con la luz del día, podría revisar cada rincón y despejar cualquier sospecha. Pero mientras se acomodaba para dormir, el silencio de la casa se volvió insoportable. Y en la oscuridad, Alejandro sintió que la mansión respiraba. La noche en la mansión fue inquieta. Aunque Alejandro intentó ignorarlo, había algo en el aire, una presencia invisible que se deslizaba entre los muros, como si la casa misma estuviera despierta. Durmió a sobresaltos, y cuando los primeros rayos del sol entraron por las ventanas cubiertas de polvo, sintió un alivio irracional. Decidió aprovechar la luz del día para explorar la propiedad a fondo. Caminó por los pasillos con una libreta en mano, anotando reparaciones necesarias, pero no podía evitar distraerse con la sensación de que cada habitación guardaba su propia historia, su propio secreto. Al llegar a la escalera principal, el crujido de la madera resonó por la casa. Subió lentamente, observando las paredes donde los retratos antiguos de antiguos propietarios lo observaban con ojos vacíos. Al llegar al segundo piso, notó algo que no había visto la noche anterior. Una puerta al final del pasillo, distinta a las demás. Su marco era más viejo, la madera estaba astillada y la pintura descascarada. Se acercó y giró el picaporte. No cedió. Curioso, empujó con fuerza, pero la puerta no se movió. Buscó entre las llaves que le había entregado el notario. Probó una tras otra hasta que finalmente una encajó. Con un chasquido seco, la cerradura se liberó. La habitación estaba sumida en la penumbra. Alejandro encendió su linterna y avanzó. El aire era más denso, cargado con un aroma a madera podrida y algo más, algo que no podía identificar.
A medida que iluminaba los rincones, descubrió muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas y una vieja cómoda con un espejo cubierto de polvo. Pero lo que realmente llamó su atención fue un armario en el fondo de la habitación. Se acercó y, al abrirlo, se encontró con un pasadizo estrecho, apenas visible en la penumbra. La pared había sido abierta, revelando un corredor angosto que descendía hacia lo desconocido. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no retrocedió. Aquel pasaje oculto significaba algo, una historia enterrada en el tiempo. Tomó aire, encendió su linterna con más firmeza y dio el primer paso dentro de la oscuridad. El aire se volvió más pesado a medida que Alejandro descendía por el pasadizo oculto. Su linterna temblaba ligeramente en su mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra desnuda. El aroma a humedad y encierro era sofocante, como si aquel lugar hubiera permanecido sellado por décadas, esperando a ser descubierto. Cada paso resonaba en la penumbra, un eco hueco que le recordaba que estaba solo. O al menos, eso quería creer. El pasadizo terminó en una puerta de madera vieja, apenas sostenida por bisagras oxidadas. Con un leve empujón, se dio con un crujido inquietante, revelando una habitación pequeña, sin ventanas. Estantes carcomidos por el tiempo alineaban las paredes, llenos de libros empolvados y objetos antiguos. Pero lo que capturó su atención de inmediato fue una mesa en el centro de la sala. Encima, abierto como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, había un diario de cuero desgastado. Alejandro se acercó lentamente y, con un nudo en la garganta, pasó los dedos sobre la cubierta. Grabado en la piel, apenas visible por el desgaste, estaba el nombre, Hernando de la Cruz. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese nombre no le era desconocido. En su investigación previa sobre la mansión, había leído acerca de aquel hombre, el último propietario conocido antes de que la casa quedara abandonada. Según los registros, había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora, su diario estaba aquí. Dudó un momento antes de abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Pasó la primera página con cautela, revelando una caligrafía apretada y nerviosa. Las primeras entradas parecían normales, relatos sobre la construcción de la casa, detalles sobre su vida cotidiana. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Las palabras se volvían erráticas, desesperadas. Algo se mueve en los pasillos por la noche. Oigo susurros donde no debería haber nadie. Alejandro frunció el ceño y pasó páginas rápidamente. La paranoia de Hernando se intensificaba con cada día. Hablaba de sombras en las esquinas, de una presencia que lo observaba mientras dormía. Y luego, una frase resaltada con tinta oscura, subrayada varias veces. He sellado la puerta en el sótano. No debe abrirse. Si alguien la encuentra, que no cometa el mismo error que yo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella advertencia parecía escrita directamente para él. Su corazón latió con fuerza. Sabía que debía detenerse, dejar aquel diario y salir de allí. Pero una parte de él quería seguir leyendo. Y entonces, un golpe seco resonó en la habitación, como si algo hubiera caído de un estante. Alejandro alzó la linterna rápidamente, pero no había nada. Solo el diario abierto, las palabras de Hernando grabadas en su mente como un eco funesto. Respiró hondo, cerró el libro y, con la garganta seca, salió de la habitación. No se había dado cuenta de cuán frío se había vuelto el ambiente. A cada paso que daba de regreso, sentía que no estaba solo. Y entonces, justo antes de salir del pasadizo, le pareció escuchar algo. Un murmullo bajo, apenas perceptible. No debiste abrirlo. El murmullo seguía resonando en la mente de Alejandro mientras emergía del pasadizo oculto. Su respiración estaba agitada, y el aire en la mansión se sentía más pesado que nunca. Cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra la madera fría, como si eso pudiera evitar que algo escapara de aquel oscuro corredor. Pero algo le decía que no importaba, que lo que fuera que había despertado ya estaba con él.
La luz de su linterna tembló cuando intentó apuntar hacia el vestíbulo. La mansión, sumida en penumbras, parecía aún más grande y vacía que antes. Cada sombra proyectada por los muebles antiguos adquiría una forma siniestra. Un crujido leve se escuchó a su derecha. Alejandro giró de inmediato, pero no había nada. Solo el eco de su propia respiración. Decidió que era suficiente por esa noche. Se dirigió a la biblioteca, el único lugar donde sentía un mínimo de control. Encendió la lámpara de petróleo sobre el escritorio, creando un círculo de luz cálida en medio de la oscuridad. Colocó el diario de Hernando de la Cruz frente a él, dudando si debía seguir leyendo. Cada palabra escrita en esas páginas lo había llevado más y más cerca de una verdad que no estaba seguro de querer conocer. El sonido de un golpeteo interrumpió sus pensamientos. Venía del pasillo. Alejandro levantó la mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Él juraría que la había cerrado. Se levantó lentamente, sintiendo el pulso acelerado en su garganta. Se acercó y la cerró con firmeza, girando la llave en la cerradura. No quería correr riesgos. El silencio volvió a invadir la habitación, pero duró apenas unos segundos. Un susurro, leve pero inconfundible, se deslizó desde el otro lado de la puerta. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Contuvo la respiración y pegó el oído a la madera. El sonido se repitió, como si alguien estuviera de pie en el pasillo, susurrando su nombre. Un golpe seco retumbó contra la puerta. Alejandro retrocedió de inmediato, su mano buscando algo con que defenderse. Miró alrededor, buscando una explicación lógica. Quizá el viento, quizá su mente jugándole una mala pasada. Pero el miedo se clavó en su pecho cuando la lámpara parpadeó y, por un breve segundo, la luz reveló una sombra en la esquina de la habitación. No tenía forma definida, pero estaba ahí, observándolo. El parpadeo de la lámpara cesó y la sombra desapareció. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su frente. No estaba solo. La mansión entera parecía estar respirando con él, esperando. Y entonces, el susurro volvió, más nítido que antes, como si la oscuridad misma le hablara. No está solo. Alejandro no durmió esa noche. Permaneció en la biblioteca, con la lámpara de petróleo chisporroteando débilmente, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Su mente seguía atrapada en aquel murmullo, en la sombra fugaz que se había deslizado entre la penumbra de la habitación. No estaba solo en la mansión. Eso ya era innegable, pero necesitaba respuestas. Con el primer rayo de sol filtrándose por las rendijas de las ventanas, Alejandro se levantó con una determinación férrea. No podía seguir ignorando lo que pasaba en esa casa. Tenía que descubrir qué era lo que la habitaba, qué secreto guardaba desde hacía tanto tiempo. Tomó el diario de Hernando de la Cruz y lo hojeó hasta las últimas páginas. Ahí, en una caligrafía temblorosa y desesperada, encontró la clave. La verdad está bajo la tierra, en las raíces de esta casa, donde todo comenzó. Bajo la casa, Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El acceso al sótano estaba en la parte trasera de la mansión, una puerta de madera reforzada que parecía haber estado cerrada durante décadas. Las bisagras oxidadas protestaron cuando forzó la cerradura con una palanca. Con un chasquido seco, la puerta se abrió, liberando un hedor rancio y denso, como si el aire de ese lugar no se hubiera renovado en siglos. Encendió su linterna y descendió por los peldaños de piedra, sintiendo el frío envolviéndolo con cada paso. El sótano era amplio, con viejas cajas de madera apiladas contra las paredes y una mesa en el centro cubierta de polvo. Alejandro avanzó con cautela, su respiración entrecortada. Algo en ese lugar lo hacía sentir observado. Su linterna recorrió el techo abovedado, los muros húmedos, hasta detenerse en un punto del suelo. Había marcas. Se arrodilló y pasó la mano por la superficie. La tierra estaba removida en ciertos puntos, como si alguien hubiera cavado ahí y luego lo hubiera cubierto apresuradamente. Tomó una pala apoyada en una esquina y comenzó a excavar, ignorando el temblor en sus manos. La tierra cedió fácilmente,
como si la mansión misma quisiera desvelar su historia. Golpeó algo sólido. Alejandro se inclinó y apartó la tierra con las manos. Un cajón de madera oscura emergió lentamente, sellado con clavos gruesos. Su corazón latía con fuerza. Tomó una barra de metal y la usó como palanca, haciendo saltar la tapa con un crujido. Dentro, encontró un manojo de papeles amarillentos, cubiertos de escrituras antiguas. Pero lo que más le heló la sangre fue el objeto colocado cuidadosamente sobre los documentos, un medallón de plata ennegrecida, con símbolos que no reconocía. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su piel, y un susurro familiar, uno que ya había escuchado antes en la biblioteca, resonó en la oscuridad del sótano. «No debiste venir aquí». El susurro se disolvió en la penumbra, pero el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire gélido del sótano. Alejandro, con la piel erizada y la respiración entrecortada, sintió que cada centímetro de su cuerpo le gritaba que saliera de ahí. Pero su mente, dominada por una mezcla de miedo y obsesión, lo impulsó a seguir. Levantó el medallón con cuidado. Su superficie metálica estaba fría, demasiado fría. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que la tierra removida ocultaba algo más. Con manos temblorosas, apartó la última capa de polvo y reveló una losa de piedra negra incrustada en el suelo. Sobre ella, grabados profundos en un idioma que no reconocía, se entrelazaban en patrones inquietantes. Alejandro sintió una presión invisible en el pecho. Aquello no era una simple inscripción antigua, era un sello. Y debajo de él, algo esperaba. Buscó entre los documentos que había encontrado en el cajón. Su vista recorrió las líneas gastadas por el tiempo, intentando descifrar su significado. Entonces, una frase en español sobresalió entre las demás. La puerta no debe abrirse. Los condenados aguardan. El aire en el sótano pareció volverse más denso. La linterna parpadeó por un instante, proyectando sombras que no deberían moverse. Alejandro sintió un impulso irracional de tocar la piedra, de comprender su naturaleza. Algo en lo más profundo de su ser le decía que había encontrado el corazón del misterio. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un golpe seco resonó sobre su cabeza. Un sonido hueco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Luego, otro, y otro más. Alejandro retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. No estaba solo. El golpe final sacudió la estructura del sótano, levantando una nube de polvo. Y entonces, la losa tembló bajo sus pies. Alejandro sintió como el suelo vibraba con un ritmo lento, irregular, como si algo al otro lado de la piedra se estuviera moviendo. El terror lo ancló en su lugar. Sus manos, aún sosteniendo el medallón y las hojas de papel, estaban heladas. La mansión entera crujió como si despertara de un letargo milenario. El sonido de un susurro, apenas un murmullo incomprensible, comenzó a deslizarse entre las paredes. La puerta de los condenados no estaba cerrada del todo, y ahora, lo que estaba detrás de ella sabía que alguien había llegado. La vibración de la losa de piedra se detuvo abruptamente, dejando un silencio espeso en el sótano. Alejandro sintió la presión en su pecho desaparecer por un instante, como si la casa le diera una tregua. Pero no era paz lo que sentía, sino la tensa calma de un depredador esperando el momento exacto para atacar. De repente, un estruendo resonó en toda la mansión. Un sonido seco, violento, como si algo hubiera roto una puerta con una fuerza imposible. Alejandro sintió la vibración en las paredes y el polvo cayó en pequeños hilos desde el techo del sótano. La linterna en su mano parpadeó una vez más, y en ese parpadeo, vio algo que no debería haber estado ahí. Una sombra, alta y delgada, se proyectó en la pared opuesta, aunque no había nadie detrás de él. El pánico lo invadió. Se aferró al medallón y a los documentos antiguos como si pudieran protegerlo, pero la sensación de peligro crecía a su alrededor. Algo había cambiado. Algo había salido. Subió las escaleras del sótano con pasos apresurados. Cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar a la planta baja, la atmósfera de la mansión había cambiado por completo. El aire estaba más frío,
como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Las ventanas temblaban levemente, aunque afuera no había viento. Pero lo peor eran las sombras. Se movían. Las esquinas de la mansión se oscurecían más de lo normal, como si la penumbra se hiciera más espesa, más tangible. Alejandro vio cómo las figuras en los cuadros parecían torcerse. Sus ojos vacíos lo seguían a donde fuera. Y entonces, el sonido de pisadas en el piso superior lo congeló en su sitio. No estaba solo. Inspiró profundamente y dio un paso hacia el vestíbulo, donde la gran escalera de madera se alzaba ante él. Cada peldaño crujía con un sonido hueco, pero el ruido de las pisadas en el piso superior no se detenía. Algo se movía allí arriba, algo que no debería estar en la casa. Un murmullo sibilante recorrió las paredes. No eran palabras. Era un sonido distorsionado, como si múltiples voces intentaran hablar a la vez. Alejandro sintió como su cuerpo se tensaba, su instinto gritándole que corriera. Pero sus piernas no respondieron. Entonces, la gran lámpara del vestíbulo parpadeó con violencia y se apagó. Todo quedó sumido en una oscuridad total. En ese momento, Alejandro entendió. No había liberado solo un espíritu atrapado. Había desatado algo mucho peor. Y ahora, la mansión le pertenecía a la oscuridad. El aire en la mansión se volvió sofocante. Alejandro, de pie en medio del vestíbulo sumido en sombras, sintió como la presión en su pecho aumentaba. Las siluetas que antes se deslizaban en los rincones ahora se movían con propósito, acercándose, rodeándolo. No podía verlas con claridad, pero sentía su presencia como un aliento helado en la nuca. Un sonido metálico resonó en el piso superior. Alejandro levantó la vista y vio una figura en la barandilla de la escalera. No era una sombra esta vez. Era Mariana. Su cabello caía en mechones oscuros sobre su rostro, y su expresión estaba llena de determinación. Sostenía el diario de Hernando de la Cruz contra su pecho y, en su otra mano, una vela encendida. La luz temblorosa proyectaba un resplandor que parecía alejar momentáneamente la oscuridad que los rodeaba. Alejandro, su voz era firme, pero en sus ojos había miedo. No hay otra opción. Tenemos que sellarlo. Alejandro negó con la cabeza. Su mente aún intentaba aferrarse a una salida que no implicara lo que él temía. Pero Mariana ya había tomado su decisión. Bajó los escalones con rapidez, esquivando las sombras que se retorcían a su alrededor. Extendió el diario hacia Alejandro, señalando una página. Aquí está el ritual. La única forma de contenerlo es sacrificando un vínculo. Alguien debe quedarse dentro cuando se cierre la puerta. Las palabras le supieron a veneno. Alejandro sintió su estómago contraerse. Miró alrededor. Las paredes vibraban. La mansión entera parecía deformarse. El tiempo se acababa. Algo ancestral y hambriento se deslizaba entre las sombras, aguardando su momento. No, Mariana, susurró. No puedes. Tengo que hacerlo, respondió ella con una tristeza resignada. Yo lo desperté, y ahora debo pagar el precio. Sin darle tiempo a reaccionar, Mariana corrió hacia la entrada del sótano. Alejandro intentó detenerla, pero las sombras se interpusieron entre ellos. Su cuerpo quedó paralizado mientras veía cómo ella descendía, su silueta tragada por la oscuridad. Un rugido inhumano retumbó en las entrañas de la casa. La luz de la vela parpadeó violentamente y, en un último esfuerzo, Mariana comenzó a recitar las palabras del ritual. La mansión tembló. Las sombras gritaron. Alejandro cayó de rodillas, incapaz de moverse, de cambiar lo inevitable. La puerta del sótano se cerró de golpe. Un chasquido seco, definitivo. Y entonces, todo quedó en silencio. El aire pesado desapareció. La oscuridad pareció disiparse lentamente. Alejandro se quedó allí, con la respiración entrecortada, el corazón latiéndole en los oídos. Pero la casa estaba vacía. Mariana ya no estaba. El silencio en la mansión era absoluto. Alejandro se quedó de rodillas en el suelo frío, incapaz de apartar la vista de la puerta del sótano. Mariana se había ido. Se la había llevado la oscuridad, sellando para siempre el mal que acechaba entre las sombras.
Pero el vacío que dejó era insoportable. Se puso de pie con dificultad. Su cuerpo estaba entumecido, pero su mente aún procesaba lo que había sucedido. Mariana se había sacrificado para contener la maldición. Y ahora, él era el único que quedaba para asegurarse de que nadie más cometiera el mismo error. Encendió la lámpara de petróleo que aún colgaba en el vestíbulo. La luz titilante iluminó las paredes cubiertas de polvo y las escaleras desgastadas. La mansión parecía más vieja, más pesada. Ya no había murmullos, ni sombras moviéndose en los rincones. Solo una sensación de vacío absoluto. Con pasos lentos, Alejandro recorrió la casa. Sus dedos rozaban las superficies de los muebles abandonados, los cuadros torcidos, las ventanas selladas por el tiempo. Todo lo que alguna vez le había parecido una simple construcción antigua, ahora tenía un peso distinto, un propósito. La historia de la mansión no era solo un rumor, era una advertencia. Regresó a la biblioteca y dejó el diario de Hernando de la Cruz sobre la mesa. Pasó las páginas con calma, leyendo las últimas palabras del antiguo propietario. La verdad necesita un guardián. Alejandro cerró el libro y sintió la responsabilidad caer sobre sus hombros. Ya no podía irse. No podía vender la mansión. No podía permitir que alguien más entrara y despertara aquello que dormía bajo la casa. El tiempo pasó. Alejandro permaneció allí, vigilante. Selló puertas, cerró ventanas, reforzó el acceso al sótano. Aprendió a convivir con el peso de la historia, con la ausencia de Mariana, con el eco de un sacrificio que nunca podría olvidar. No esperaba visitantes, no esperaba compañía. Solo tenía una misión: guardar la verdad, mantenerla oculta del mundo exterior. Años después, un auto se detuvo frente a la mansión. Alejandro observó desde una de las ventanas, con el rostro cubierto por las sombras. Un hombre bajó del vehículo con expresión curiosa, mirando la fachada antigua con interés. «Es una propiedad impresionante», dijo el extraño, sacando una libreta y tomando notas. «Nadie ha vivido aquí en mucho tiempo». Alejandro suspiró. Sabía lo que vendría después. Sabía que, sin importar cuánto intentara detenerlo, siempre habría alguien dispuesto a cruzar la puerta. La historia estaba a punto de repetirse. Clic en el video que te están recomendando ahora.